Hola, hola. ¿Cómo andan por ahí? Bien, todo bien. ¿Están ansiosas? Mariano ya está en sala, creo, si no me equivoco. A ver, voy a chequear eso. Sí, Hola, está. buenas Está, tardes. ¿no es Buenas cierto? Hola, tardes. Maga. Hola, hola, Mariano. Ya te voy a presentar. Tenemos ganas de meternos de lleno en este ámbito que es tan apasionante, ¿o no, Mariano? La verdad que sí, para mí es, bueno, además de ser mi medio de vida, es lo que me apasiona, así que sí. Totalmente. Bueno, somos del mismo palo, somos dos apasionados. Yo ya les he comentado a las chicas que yo te sigo a vos hace años. Cuando arranqué hace 10 años en este ámbito, no entendíamos nada de lo que era hacer una pericia ni nada por el estilo, pero soy tan cara dura que me mandé sin saber nada y te encontré en redes sociales y dije, este es el ángel que me va a guiar. Y bueno, desde hace muchos años te sigo. En el marco de la formación del entrenamiento LPL, que LPL significa laboral, pericial y legal, vamos a tener nuestra primera entrevista y para mí es un honor contar con la presencia del doctor Mariano Oromendia, abogado especialista en gestión, cobro y ejecución de honorarios periciales. El doctor hace 25 años que viene transitando este camino con una trayectoria en el Poder Judicial de la Nación y se ha consolidado como un referente en este tema, brinda herramientas valiosísimas a profesionales que enfrentan desafíos de hacer efectivos sus honorarios, con lo difícil que es esto. Es además el creador de una plataforma maravillosa, soyperito.com. Es un espacio con información gratuita sobre gestión de honorarios periciales y también del reconocido grupo de Facebook Soy Perito-Honorarios, para que lo busquen y para que lo sigan, porque realmente vale la pena toda la información que comparte a diario, ¿sí? Y se trata de una comunidad activa para el intercambio de experiencias entre peritos. Allí hay peritos de todos los colores y de todas Todo las tipo profesiones. De tutti hay ahí. de tutti, Así que bueno, de todo un poco, sí, así es. de todo un poco, es así, es así. Y la verdad, Mariano, es un laburo espectacular el que haces, la verdad es maravilloso, maravilloso. Bueno, muchas Quiero gracias. que, quiero que te presentes un poquito vos Bueno, y me gustaría que nos cuentes también brevemente cuál es tu trayectoria, si bien yo ya te presenté, me gustaría que lo cuentes vos y cómo llegaste también a especializarte en el cobro de honorarios periciales. bueno, yo soy abogado desde el año 2000, que ahí me recibí y empecé como todo abogado a transitar los caminos del derecho sin demasiada experiencia y en ese momento tenía dos conocidos, peritos, una contadora y un psiquiatra, que me dijeron, tengo muchos problemas para cobrar, esta es una cuestión que no entiendo, me pierdo, no sé cómo, no conozco cómo es la normativa, cómo es el procedimiento, ¿por qué no me das una mano? Entonces me empecé a meter con estos dos peritos. Y al principio, los primeros años, fueron lo tomé como si fuera una tarea secundaria, digamos, porque uno va avanzando en otras cosas que son juicios completos, digamos, que es lo que uno anhela cuando se va recibiendo. Pero la vida me fue llevando a que estos dos peritos me fueron trayendo otros y entonces me dieron más casos y bueno, y así se fue generando como una cantidad de trabajo hasta que se me ocurrió hacer la página soyperito.com, que ya tiene 11 años, y empecé a poner información que yo veía que faltaba en lo que yo veía en lo que hacían los peritos dentro de los expedientes, ¿no? Para cobrar los honorarios. Y bueno, y al poner la información, pues como que la cuestión se aceleró un montón
Y entonces empecé a tener más clientes y más clientes hasta que me dediqué a esto en forma exclusiva. Y hace 10 años que estoy trabajando en forma exclusiva con honorarios periciales. Así que, bueno, es como que pasó un tiempo de trabajo ya. Es algo dificilísimo, cobrar los honorarios y yo que, por ejemplo, empecé sola, yo y mi alma, fue las colegas que también son peritos, seguramente deben haber transitado por la misma situación, así como estos dos profesionales te contactaron por esta cuestión de lo difícil que es todo este tema. Creo que nos pasa a todos, nos atraviesa a todos los profesionales que realmente tenemos ganas de participar, de colaborar con el Poder Judicial desde nuestro lugar, desde nuestra profesión, y resulta que muchas veces nos traban estas cuestiones porque está el comentario ese de no te inscribas, que no lo cobras nunca más. Yo creo que hay que aprender también y por eso la verdad que estoy súper agradecida con vos de poder tenerte porque nos vas a esclarecer muchísimo todas estas cuestiones. Seguro. Hay más que es más, hay como un mito que dice que que el perito no cobra o es mal pago. A ver, hay una realidad que hay casos donde esto es así, pero en la labor pericial no significa que sea en el 100% de los casos así. Eso lo veo todos los días. Pero bueno, es como que abunda la queja y abunda la cuestión del desamparo hacia el perito. Hay una realidad que es que el perito es, digamos, entre comillas, necesitado en la etapa de prueba y una vez que dio su experiencia y hizo su informe y terminó la etapa de prueba, es abandonado, digamos. Pero eso es en el sentido de que no hay un desconocimiento, simplemente un desconocimiento del proceso o del procedimiento que hay que hacer, porque lógicamente cada uno está en su tema y una persona que tiene determinada profesión no es experta en otra, que es en este caso el derecho procesal. Bueno. Entonces pasa por ahí más que nada la cosa. Exacto, sí, sí. Esto de poder comprender y entender qué es lo que tenemos que hacer una vez que hicimos nuestro trabajo como peritos, es como que abandonamos, más allá de que nos sentimos abandonados, también nosotros abandonamos la causa y esperamos que en algún momento eso se cobre. Y la realidad es que tiene que haber un seguimiento, tiene que haber entrar y ver en qué estado está la causa y demás, ¿no es cierto, Mariano? Exacto, lo peor que podés hacer una vez que terminaste de hacer tu trabajo pericial es no seguir el expediente. Eso es lo peor, porque ahí empiezan a pasar las cosas que a lo mejor después es tarde para retomarlas, digamos, porque como en todo lo procesal, todo tiene un plazo y un momento. Entonces, nunca, nunca, nunca hay que dejar el expediente a la deriva. Tal cual, tal cual. Bueno, te voy a empezar a hacer algunas preguntitas que creo que a todas nos andan rondando por la cabeza. Dale. ¿Cuál es el rol del perito dentro de este proceso judicial? Y el rol del perito para mí es fundamental, porque el perito está cumpliendo una función que el juez no puede cumplir. Pues sencillamente porque no tiene el conocimiento ni la experiencia ni el estudio en esa materia. Entonces, es necesaria la presencia del perito para hacer luz en determinada cuestión que después va a usar el juez para hacer su trabajo, que es decidir sobre la cuestión, sobre el expediente. Así que Claro. es fundamental la presencia del perito. No habría juicio sin peritos. Tal cual, sí, porque el juez no puede tener el conocimiento de todas las áreas y de todas las profesiones, de todas las profesiones. Entonces, es esencial para el proceso judicial que haya un especialista en el tema que hay que resolver, como para que pueda dilucidarse la cuestión y obviamente llegar a una conclusión. Obviamente el que toma la decisión, la última decisión es el juez. Por eso Exacto. también tenemos que dar buenos informes y ser claros en lo que estamos dictaminando. No sé si se dice dictaminar. ¿Es así? Sí, sí, en realidad ¿Sí? sí, Es el un dictamen dictamen sí, es una forma de decirlo. pericial. Sí, sí, exacto. Bien, bien. Y en cuestiones de normas, de leyes que regulan estos cobros de honorarios, ¿cómo sería la cuestión acá?
Bueno, en el PJN, o sea, en Cava, la ley base de los honorarios es la 27.423, que es la ley de honorarios, que está vigente desde el año 2017. Antes de, es muy importante esta ley porque por primera vez, con su vigencia, en su articulado digamos, se regulan los honorarios periciales, se regulan cosas para los auxiliares de justicia. Antes de la vigencia de la ley, se usaba la 21839, que es la ley de honorarios de abogados. Entonces se equiparaba lo que estaba normado para abogados hacia los peritos. Pero en este caso hay cuestiones que son diferentes en la misma ley para los abogados que para los peritos. Así que fue positivo, fue muy positivo el que haya una ley nueva que los incorpore. Claro, y esto que vos me comentás, ¿tiene diferencias por profesiones el tema de los cobros de honorarios o del honorario en sí? ¿Cada profesión tiene un honorario específico? ¿Hay, digamos, alguna regla para cada una de las profesiones? ¿Cómo Dentro se de la ley lo determina que eso? hace es, la ley engloba a todos los auxiliares de justicia y las reglas que impone son las mismas para todos los peritos. Para todos. Sé que en otras jurisdicciones sí hay algunas normas, por ejemplo en provincia de Buenos Aires creo que hay una ley para contadores que difiere algunas cosas, pero en el PJN, en Capital Federal, no, es la misma ley para todos. Después, dentro del expediente, por supuesto que el juez tiene la facultad de ponderar las distintas regulaciones de acuerdo a cómo cada pericia haya contribuido a la resolución de ese proceso, ¿no? Así que por ahí radica la diferencia, pero no desde la ley. Bien. Y está solamente relacionado con cuánto ayuda a resolver la cuestión o también influye el trabajo del perito, porque, a ver, voy a ser un poquito más clara. Quizás una pericia de un perito en particular no ayuda tanto a dilucidar el tema, ¿sí? En cuestión, pero hay un trabajo arduo de cada profesional, ¿sí? Y quizás implican varios costos para el profesional. ¿Estas cuestiones se tienen en cuenta? Mirá, se tienen en cuenta, pero de manera secundaria. ¿Por qué? Porque toda la normativa que hay con relación, o sea, tanto la ley como todo lo que la jurisprudencia y todo lo que se pueda usar para la cuestión honorarios, tiene como base el monto del proceso. O sea que lo que el juez va a tomar en primer lugar como pauta primaria es el monto que tiene ese proceso. Entonces ahí, lamentablemente, hay casos donde el trabajo pericial fue arduo, fue largo, y sin embargo se trata de un proceso con un monto no muy alto, y entonces los honorarios en principio van a ser acordes al monto del proceso más que al trabajo real hecho. Eso es una cuestión que se ve. Ahora bien, si dentro de un proceso donde hay un monto reducido, pero el trabajo fue importante y ayudó de todas maneras a resolver la cuestión, el juez puede apartarse un poco digamos, de esa pauta primaria para subir más los honorarios de acuerdo al trabajo que se haya hecho. Claro, bien, perfecto. ¿Y cuáles son los pasos básicos que debe seguir un perito para poder reclamar estos honorarios? Una vez que, digamos, ya presentó todo su trabajo, su dictamen pericial y demás. Hay un momento donde el perito terminó de trabajar, pero que tiene que esperar. Lo primero es esperar a que el proceso se termine. O sea, es necesario que el proceso finalice para que nosotros podamos avanzar con la cuestión honorarios. Justamente, y eso tiene un porqué, y es justamente para ver la envergadura que tiene ese proceso, que se va a servir de base para la regulación, y además también para saber quién me va a pagar los honorarios. Entonces, lo primero es hacer una espera hasta que se resuelve el juicio. Ahí está donde veo
más el abandono del expediente, porque muchas veces pasa que se hace, se hace la pericia, se contestan impugnaciones y bueno, ya me avisarán. Y muchas veces no pasa eso, no hay un aviso. Entonces hay que, cada tanto, entro al expediente, me fijo en qué está. Bueno, cuando veo la palabra sentencia o veo la palabra acuerdo entre las partes, ahí es el momento donde se empieza a avanzar. Hay veces, sobre todo en el fuero civil, donde se dicta la sentencia, pero en ese momento, se supone que en ese momento el juicio terminó, como juicio propiamente dicho, o sea, no hay más discusión, pero el juez en ese momento no regula honorarios porque espera a que esa sentencia vaya a cámara, o sea apelada por las partes y vuelva de cámara para tener el resultado final inamovible, digamos. Entonces, pero sí o sí, nunca, digamos, nunca puedo pedir que se me regulen horarios antes de que termine el proceso, antes de que haya sentencia. Ajá. O sea, yo no puedo enviar un escrito donde solicito la regulación de honorarios antes de que se dicte sentencia. O puedo hacerlo y de hecho tengo que esperar a que se dicte sentencia. Yo recomiendo no hacerlo porque con seguridad si vos mandas ese escrito antes de que haya sentencia te van a decir, te van a contestar téngase presente para su oportunidad. El clásico. Entonces, Bien. que es el clásico cuando se presentan cosas antes de tiempo, digamos. Entonces, simplemente esperar. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia, sí, y depende del juicio, ¿no? Hay veces que esa sentencia tarda, demora en llegar mucho, demora a lo mejor años, y otras veces se produce rápido. Y otras veces pasa que se termina la labor pericial y, digamos, a veces pasa que el resultado de la pericia hace que impulsa a las partes para que entren en una conversación para terminar el juicio mediante un acuerdo entre ellas. Entonces, a veces no es tanto lo que hay que esperar, porque si tenemos esa situación, es probable que en poco tiempo las partes se pongan de acuerdo con la finalización del proceso, con el pago del X indemnización, y ese es el momento para pedir la regulación. Ah, bien, perfecto. Y ahí en el expediente, ¿cuáles van a ser las palabras claves que tenemos que leer en el caso de que obviamente las partes lleguen a un acuerdo y obviamente no va a haber sentencia? Cuando no va a haber sentencia, ¿cómo? ¿Cómo nos damos cuenta de que tenemos que ahí pedir la regulación de los honorarios? Porque van a ver que las partes presentan ese acuerdo y el juez lo que hace es homologa el acuerdo. Saca lo que se llama un auto homologatorio, que es lo mismo, desde el punto de vista procesal, es lo mismo que una sentencia, porque pone fin al proceso. Y en ese auto homologatorio, muchas veces regula sin pedirlo los honorarios. Si no lo hace, ese es el momento de pedirlo. Perfecto, clarísimo. ¿Y qué tenemos que presentar ahí, Mariano, una vez que ya podemos y estamos en el momento adecuado para pedir la regulación de honorarios? ¿Qué debemos presentar y ante quién? Justamente es el escrito del pedido de regulación, el primero que se presenta, que es el más fácil, porque si simplemente dice solicito se me regulen honorarios por la labor pericial desarrollada, punto, y se presenta en el expediente mismo. Se sube a través del sistema como de la misma manera que se subió el dictamen pericial. Bárbaro. Perfecto. Y bueno, algo ya nos contaste un poquito sobre esto de quién determina el monto de los honorarios, pero me gustaría saber un poquito más. ¿Quiénes son las partes? ¿Es el juez? ¿Quién determina este monto del honorario pericial? Y en base, por supuesto, ¿a qué parámetros? Mirá, en condiciones normales, o sea, con una finalización del proceso, ya sea por acuerdo o por sentencia, donde se presentó en el expediente y llega el momento procesal, el único que puede determinar los honorarios es el juez. Si las partes terminan el proceso con un acuerdo, las partes no pueden ponerse de acuerdo en ese mismo escrito de cuánto tiene que ganar el perito porque no tienen la facultad de hacerlo. Entonces es el juez el que va a proceder a regular de acuerdo a las pautas, estas que mencionaba antes, que surgen del artículo 16 de la Ley de Honorarios. A veces, sacando esto, que es la regla general, a veces pasa
que, ¿se acuerdan que recién les dije que las partes muchas veces se ponen de acuerdo internamente sin llevarlo al expediente, entran en conversaciones? Entonces suele pasar que, digamos, contactan al perito en forma previa a presentar el acuerdo en el expediente y entonces dicen, bueno, llegamos a tal acuerdo por tanto dinero, le ofrecemos el pago de X plata. Eso sin haber presentado nada en el expediente. Entonces, si el perito está de acuerdo con eso, ahora vamos a ver, podemos ver qué hay que mirar para saber si lo que me están ofreciendo está bien o no, porque eso es un tema. Generalmente las aseguradoras, que son las que mayoritariamente pagan los honorarios en los expedientes, hacen, obviamente, como cualquier otra parte del proceso, su mejor negocio, y entonces muchas veces el ofrecimiento que hacen no es el que corresponde. Pero en líneas generales, en ese llamado que hay al perito, lo que ofrecen es, bueno, hacemos un acuerdo entre las partes y también hacemos el acuerdo con el perito por un porcentaje de ese monto por el cual se va a cerrar el proceso y se presenta todo junto en el expediente y queda terminado. La ley de honorarios marca, además de tener la pauta de esta que hablábamos del monto del proceso como base para regular los honorarios, da una pauta también de más o menos cuánto tienen que ser esos honorarios de acuerdo al monto. Entonces, en el artículo 19 establece que los honorarios periciales están en un rango de entre un 5 y un 10% del monto del proceso. Ajá, perfecto. De la demanda, digamos. ¿El valor de la demanda sería? No, de la sentencia. Del monto del proceso de la siempre sentencia. Claro, es el monto por el cual termina finalizando el proceso, digamos. Bien. De la sentencia o del acuerdo al que lleguen las partes. Perfecto. O sea, estaría entre un 5% y un 10. 8 o 10%. El 5 y el 10. Los jueces en general toman el piso. O sea, se apuntan más al 5%. Al 5. Exacto. Entonces, cuando a mí me llaman unas partes que todavía no presentaron nada en el expediente, pero están conversando para ponerse de acuerdo y me dicen, vamos a hacer un acuerdo de 1 millón de pesos y a usted le ofrezco tanto, y yo puedo hacer una cuenta mental rápida para saber si lo que me están ofreciendo está dentro de ese rango. En general, va por debajo del rango. Ofrecen un 3, un 4%, y juegan muchas veces con la cuestión perito desprevenido o perito con desconocimiento de la cuestión. Entonces, si el número que me están ofreciendo, que implica un 4%, que es menos del mínimo, a mí me sirve y no conozco que hay un rango, bueno, lo agarro. Y entonces la aseguradora hizo el negocio del 1%. Y esto se ve mucho. Claro. ¿Y qué pasa cuando uno no está de acuerdo, digamos, con el honorario regulado? Cuando pasa esto de que, digamos, nos da muy por debajo de lo que correspondería cobrar como honorarios por la pericia. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Los honorarios, como cualquier resolución judicial, se pueden apelar. Apelar significa es un escrito simple, no tengo por qué, dentro de PJN no hay obligación de fundamentar la apelación de honorarios. Eso quiere decir que yo con que manifieste que estoy apelando la regulación de los honorarios ya es suficiente para que el expediente pase a cámara para revisar esa regulación. No hace falta que diga, no, yo apelo porque me parece que tal cosa, tal otra, no. Es más, de hecho, el 99% de las apelaciones de honorario que se presentan son sin fundamento. Si quiero hacerlo, lo puedo hacer, pero no es necesario. Entonces, cuando yo presento el escrito de apelación, porque estoy manifestando que no me parece correcto el número que me otorgaron, el juez lo que va a hacer es le va a dar el mismo plazo. Siempre todo esto se hace dentro de un plazo. Como todo lo que va dentro del proceso, hay un plazo para hacerlo. Ese plazo va a depender del fuero en el que yo esté, o sea, ya sea civil, o sea laboral, o donde yo esté. En general, en el fuero laboral son 3 días hábiles, y en el fuero civil son 5 días hábiles para poder apelar. Bien. Una vez que, perdón, Mariano, una vez que se dictaminó el honorario, tenemos 3 días para hacer la apelación.
Exacto, 3 días que empiezan Bien. a correr a partir de que a mí me notificaron de la cuestión honorarios. Los honorarios Ujú. es obligatorio notificarlos por cédula electrónica. Cédula electrónica. ¿Y cómo la recibimos? ¿A través de Bueno, mail, no, sistema? cuando ¿Cómo vos se estás recibe esa trabajando, notificación? cuando vos estás trabajando como perito, para la presentación de escritos tenés la obligación de tener un usuario dentro del sistema del Poder Judicial de la Nación. Entonces, ese usuario te sirve tanto para poder hacer la consulta de causas, como para subir escritos, como para recibir notificaciones. Ujú. Entonces, hay un portal donde hay una parte que es de notificaciones, donde no recibo un mail, lamentablemente no hay una alerta de que yo reciba una cédula. Tengo que meterme al portal a ver si tengo cédulas o no. Bien, perfecto. ¿Qué, qué significa esta sigla UMA? Contanos un poquito. ¿Y qué Bueno, relación tiene con todo esto de la regulación de honorarios? Porque lo van a ver las chicas cuando entren a tu web y al grupo de Facebook, y para ya ir anticipándoles que van a encontrar bastante esta palabra. Bueno, la UMA es la unidad de medida arancelaria. Es justamente una unidad de medida que fue creada por la nueva ley de honorarios, la 27423, en el 2017. Y es lo mejor que se le pudo pasar a los peritos. Y a los abogados también, porque ahí estamos englobados todos los profesionales que actuamos en la justicia nacional. Em, el valor de la UMA es el 3% del monto sí, el 3% de los saberes de un juez federal. Ajá, bien, Entonces, ¿para qué sirve? Cada vez que los jueces federales reciben un aumento de sueldo, la Corte Suprema está obligada a fijar el valor actual de la UMA. De esa manera, lo que sucede es que todos los honorarios a partir de la vigencia de la ley están regulados en UMA. Entonces, perfecto. dice perito contador, tanta suma, perito psicólogo, tanta suma, que puede coincidir o no entre ellos, pero eso lo que permite es que los honorarios se mantengan actualizados hasta el cobro. ¿Por qué? Porque el artículo 51 de la ley obliga a las partes que tiene que pagar a pagar el monto, digamos, el valor, a valor de UMA del momento del pago. Bien. ¿Y hay alguna regla para saber las cantidades de UMA que corresponden para cada trabajo, cada perito? ¿O eso lo determina el juez? ¿Son una UMA, dos UMA, tres No, UMA? ¿Cómo, no, cómo se determina? lo que hace el juez es justamente utilizar el rango que hablamos antes, del 5 al 10%, que va a dar en pesos, porque el monto del proceso está en pesos, y a eso lo convierte a UMA. Entonces, se está dando la cantidad de UMA del momento de la regulación, pero eso después se va a mantener en el tiempo el valor, porque el UMA va aumentando y siempre va a quedar en UMAs. Claro, perfecto. Y suponiendo que yo hoy me llega una cédula, comienzo mi trabajo de perito y de hoy a dentro de un año y medio se dicta sentencia y ahí me regulan los honorarios. Eh, ¿Tiene algún ajuste? Porque bueno, vivimos en un país donde es muy variable el tema de los valores. ¿Hay algún ajuste con respecto a este tema? Sí, el Que no ajuste es lo mismo que lo cobre hoy que lo cobre no. dentro de un año y medio. Por eso, lo que pasa acá es que la ley determina que, como la ley determina que el valor que te tienen que pagar a vos es el del valor que tiene el UMA al momento que te pagan, entonces los sucesivos aumentos, el valor de la UMA se fija más o menos una vez por mes, más o menos. Entonces va Ah, aumentando todos se los va meses. actualizando rápido. Claro, entonces lo que hace eso es que por más que pase un año y medio, si te pagan dentro de un año y medio o dentro de lo que sea, lo que vos tenés garantizado es que tus honorarios, como están regulados en UMA, van a recibir el monto en pesos de lo que el UMA valga en ese momento. Pues de esa Bien, manera se actualizan automáticamente. bien, bárbaro. ¿Y cuál es la diferencia entre los honorarios que ya han sido regulados y el efectivamente cobrado? A cobrarse.
Sí, Y todavía sí. falta que el expediente, no, digamos, una vez cuando el honorario está regulado, se dice que el honorario todavía no está firme. Que una Ah, cuestión bien, no esté firme quiere decir que todavía puede ser revisada por la Cámara. Y una vez que está revisada por la Cámara, adquiere firmeza. Y firmeza significa que ya no se puede discutir más sobre el tema. bien, Entonces, cuando yo tengo la regulación de los honorarios, yo sé que esos honorarios pueden ser apelados o por mí o por la parte que me tiene que pagar, y por lo tanto no ujú, tengo certeza en el momento de la regulación de que ese sea el monto que definitivamente yo voy a cobrar después, porque va a pasar por bien, cámara todavía. ujú, Ahora, cuando el expediente vuelve de cámara con la resolución sobre los honorarios, ahí sí yo ya sé que ese número no se va a mover. Entonces, claro. a partir de ahí ya yo sé qué es lo que yo puedo reclamar. Y eso es lo que vamos a cobrar. Exactamente. Ahí queda. Bien, Ahí. perfecto. Buenísimo. Y en el caso de que, bueno, ya lo estuvimos hablando, esto de que los honorarios sean demasiado bajos, que no coincidan eh, con los costos que nos llevó realizar la pericia. A ver, yo ya te lo pregunté antes, pero la vuelvo a traer esta pregunta porque, bueno, eh, por ahí tenemos que realizar ciertos estudios que son costosos. Implica un costo y es muy elevado. ¿Esto se tiene en cuenta? ¿Lo paga o se solicita mediante algún escrito que la causa se haga cargo de estos costos? ¿O lo asume el perito? No, como perito vos podés pedir que se te haga un adelanto de gastos, pero Ajá, la cuestión de adelanto de gastos es un concepto totalmente diferente al de los honorarios, porque justamente viene tiene una naturaleza diferente. El adelanto de gastos que vos vas a pedir, el momento de pedirlo es al momento de vos aceptar el cargo, porque vos, cuando aceptaste el cargo, en función de los puntos de pericia que tenés, podés determinar, se supone, cuál es todo esto que vos me estás diciendo que vas a usar. O sea, que el software, lo que tenés que hacer, si tenés que alquilar un lugar, etcétera, etcétera. Entonces podés tener claro, una idea de cuánto es lo que a vos te bien. va a salir. Vos eso podés plantearlo, pero es al momento de aceptar el cargo en plena etapa de prueba y antes de empezar a trabajar. No tiene O nada que sea ver. que Sí. más adelante no se puede pedir. Por ejemplo, yo arranco mi pericia y a posteriori me surge que tengo que hacer en otro caso, tengo que hacer un potencial evocado, por ejemplo, que también es un estudio costoso. Ahí se puede, digamos, plantear esta situación. Siempre que sea antes de que lo vayas a hacer. Bien, siempre que sea antes de que lo vaya a hacer, pero no tiene que ser inmediatamente luego de aceptar el cargo. En cuanto vos sepas que lo tenés que hacer, el gasto, vos ahí lo Bien, ahí planteás. se puede solicitar. Sí, y tenés que tener en cuenta que tiene que quedar a consideración del juez otorgarlo o no. El adelanto de Perfecto. gastos es como el juez es el director del proceso en ese momento, él te va a decir, bueno, se fija tanta cantidad y digamos, corre traslado a las partes para que lo paguen. Igualmente se dice que si las partes se demoran en pagar el adelanto de gastos, eso no es motivo para que vos no presentes la pericia. Con lo cual ahí hay un gris, porque vos justamente necesitas el pago para no poner la plata de tu bolsillo, pero a la vez la ley te dice que vos ya aceptaste el cargo y tenés que avanzar con tu tarea. Entonces, bueno, a veces se dan esas situaciones, pero lo importante es que no tiene relación la cuestión gastos con la cuestión honorarios, porque los honorarios son una retribución por la cuestión profesional que el perito puso para resolver la causa, distinta a los gastos que tuvo, que puede pedirlos y les tienen que ser pagados antes. El Bien, pago del perfecto. adelanto de gastos se da también durante la prueba, no se da al final del expediente como los honorarios. Claro, claro, claro. ¿Y cuánto tiempo puede pasar desde que se regula el honorario hasta que lo cobramos? ¿O Esa es pregunta, inmediato? no, esa pregunta muy difícil de contestar a ciencia cierta porque depende de muchísimos factores diferentes. No es lo mismo que vos tengas un expediente que termina por acuerdo
y que rápidamente las partes a vos te regulen y las partes depositen los honorarios, que puede pasar, versus otro expediente donde te toca una aseguradora que no está bien financieramente, entonces los honorarios no los paga una vez que están firmes y entonces vos ahí tenés que empezar una batalla legal para ejecutarlos. Y eso puede llegar a llevarte años. Así Bien. que no, es muy difícil responder bien esa pregunta. Claro. Bueno, me surge una pregunta que yo no te la mandé por escrito, pero ya nombraste en varias oportunidades esto de la aseguradora. Sí. ¿Quién se encarga de poner una aseguradora? ¿Las partes o el juez? No, cuando vos haces las aseguradoras generalmente intervienen en casos de daños y perjuicios. La persona, el actor, tuvo un perjuicio ocasionado por el demandado, entonces lo demanda al demandado, porque es quien le ocasionó el perjuicio. Cuando el demandado se presenta en el expediente, el demandado lo que hace es traer a su aseguradora al juicio, que justamente es la función de la aseguradora. Si yo tengo un auto y lo tengo asegurado, cuando yo choco a otra persona, yo soy el culpable, pero la aseguradora me respalda y es la que va a pagar en el caso de que yo tenga que hacerlo. Esto funciona de la misma manera. Entonces, el demandado lo que hace cuando se presenta el expediente a contestar demanda, dice, mi aseguradora es tal y pido que se la notifique para que venga al juicio. Y a partir de ahí empieza a intervenir. Y cuando se termina el proceso, que condenan al demandado, lo condenan en forma conjunta con su aseguradora y a la que paga va a ser la aseguradora. Bien, perfecto. Bueno, esto es algo nuevo, por lo menos para mí. Yo pensaba que salía de las partes, digamos, el dinero para pagar los honorarios de los peritos. Ojo, Y ahora tenemos claro esto. Tenés procesos donde no hay aseguradora, por ejemplo, los juicios de familia. O no sé. ¿Y ahí quién se hace cargo? ¿Las partes? Claro, exactamente. Siempre hay un condenado en costas que tiene que asumir el pago de los honorarios. La diferencia es que en general, cuando no hay una aseguradora en el medio, o también en laboral sería una RT, que hace la función de aseguradora, cuando vos tenés que reclamarle a una persona física, las posibilidades de cobro bajan mucho, porque no es lo mismo. La aseguradora siempre es mucho más poderosa que una persona física. Claro. Sí. Y en este caso, ya que nombraste la ART, en una causa laboral está el demandante, que va a ser una persona, contra generalmente la ART. Sí. Sería así, o sea que la parte demandada es la que se hace cargo del pago de los honorarios en ese caso. Exactamente, sí, es la ART, exacto. Bien. Salvo que sea un laboral, pero que no sea, estamos hablando de un accidente de trabajo, justamente por eso está la presencia. Sí, accidente o enfermedad de trabajo. También, pero si no es eso, si por ejemplo es un despido, ahí claramente tenés un actor y un demandado, y ese demandado puede ser una empresa poderosa, o puede ser la panadería de la esquina, o puede ser una persona física común. Y ahí es donde empieza empezamos a tener el problema de la solvencia de quien va a pagar. Claro. ¿Y puede pasar que no se cobre porque son insolventes las partes? Sí, pasa bastante. Pasa bastante porque cuando no hay de dónde sacar, no hay. Por más que vos quieras hacer una ejecución donde le pedís un embargo y si la persona tiene una cuenta bancaria en cero, por más que quieras, no le podés sacar un peso. Y a veces pasa, con las personas físicas, está la desventaja de que mientras que una aseguradora, vos pedís un embargo sobre una cuenta bancaria y se lo haces, la persona física puede mover fondos mucho más fácil que una empresa grande o una aseguradora, entonces te vacía la cuenta en segundos. Cuando se entera que le vas a hacer el embargo, chao, desaparecen los fondos. Desaparece todo. Claro, sí, se entiende. Y el perito, cuando le llega la notificación de si acepta o no el cargo, al ver el título, ¿se puede dar cuenta de si podría llegar a pasar esta situación de que esta disputa no tenga fondos como para poder pagar
el trabajo de los peritos o te desayunás en algún momento ya en el proceso de esta situación? Depende mucho de quién sea quien veas en el expediente. Si se trata de aseguradoras, hay varias que están en estado crítico o que están liquidadas, pero los juicios los siguen teniendo porque la aseguradora está involucrada. Entonces vos podés ver cuando ingresás al expediente que posiblemente el cobro sea nulo o pocas posibilidades. Cuando se trata de personas físicas o de empresas o de más desconocidas, es mucho más difícil saberlo porque justamente no conoces cuál es la situación patrimonial de esa empresa o de esa persona. De todas maneras, legalmente no es causal de excusación enterarse de que quien te paga posiblemente no te pague. No, por supuesto. No sería ético tampoco de parte de un perito decir, no aceptar el cargo. Obviamente uno no va a estar escribiendo en el escrito que no lo acepta por esa situación, pero ¿cuáles son las consecuencias de no aceptar un cargo? Bueno, al no aceptar un cargo sin un fundamento, una excusa válida, legal, puede hacer que te informen a la Cámara de que no lo aceptaste, de que no compareciste, y la Cámara es la que es la directora de la cuestión pericial. Entonces la Cámara respectiva va a ser la que pueda hacer una sanción o sacarte de la lista, o sea, puede tomar una determinación con respecto a la no aceptación. Si es una vez sola que no se aceptó, bueno, aislada, lo más probable es que no pase nada, pero si es recurrente, es probable que tomen alguna medida. Y si, por ejemplo, yo veo que en la cédula que recibo se trata de una situación que yo creo que no voy a poder resolver por cuestiones no es mi especialidad, ¿sí? En la medicina sabemos que cada profesional tiene una especialidad y en la fonoaudiología también es así. ¿Puedo excusarme explicando mi situación de que, por ejemplo, yo no soy especialista en, no sé, cuestiones neurológicas? Sí, pues, no solo podés, me parece que debes hacerlo, porque... Por supuesto, pero no tendría sanción ahí en esa situación. Y no porque le estás diciendo al juez, mirá, me sortearon de algo que no puedo hablar con claridad, no te puedo... Y el juez lo que más le interesa es que eso se resuelva como tiene que resolverse. Entonces, lo mejor que se puede hacer es decirlo de entrada. Pasa mucho también con los psicólogos, lo veo eso, porque por ahí tienen que entrevistar a niños y a lo mejor no son especialistas en niños y bueno, lo dicen de entrada. Claro, sí, seguro. Hay que ser coherente con lo que podemos llegar a hacer dentro de una labor pericial. Exacto. ¿Y cuáles son los errores más comunes que cometen los peritos en el momento de gestionar estos honorarios? Mira, sería muy malo si te dijeras de todo. Todo hacemos mal. Sí, no, yo no digo eso, pero sí se ve un desconocimiento evidente en algunas cosas, y el error más frecuente que se ve es, yo te estoy hablando de los honorarios, ¿no? De toda la parte de honorarios que es donde yo estoy metido. El error más frecuente, uno de los que más veo, es que piden la transferencia de sus honorarios cuando los honorarios todavía nunca fueron depositados. Ajá. Sí, entonces, por ahí... ni depositados ni regulados, ninguna de las dos situaciones. A veces sí, a veces la regulación es lo que dispara la cuestión. Me regularon horarios, bueno, voy a pedir que me los paguen. Así. Entonces, ven la regulación y piden que se libre la transferencia a su cuenta bancaria. Y el juzgado directamente les pone, ¿no? Téngase presente para su oportunidad o espere a que los paguen o de alguna manera los frena. Muchas veces pasa... ¿Y es notificado cuando se paga? Cuando están depositados los honorarios, ¿también es notificado? No, la mayoría de las veces no. La mayoría de las veces no, lamentablemente. Eso debería ser una de las cosas que tenga que notificarse en forma obligatoria, pero no. Por eso... O sea, ordenando esta situación,
primero se regulan los honorarios. Se notifica a través del expediente y a través del sistema a los peritos que se reguló el honorario. Posterior a eso, se puede apelar o se continúa con esta situación. ¿Sigo? ¿Estoy bien? Sí, te hago un Y paréntesis ahí. posterior a eso, Generalmente cuando te regulan, se dice que conviene apelar siempre. Pero esto es una cuestión un poquito más complicada por ahí para introducir acá, pero simplemente es para que vos tengas, por más que estés de acuerdo con tus honorarios, es para que vos, si la otra parte te los apela por altos, vos los tengas apelados por bajo para que si el expediente pase a cámara esté en igualdad de posiciones, digamos, ambos. Así que en general, cuando llega la regulación, se apela. Después, si la otra es parte no un me dato apeló, importante ese que acabas de sí, contarnos. sí, y que no todo el mundo lo sabe tampoco, pero conviene No, hacerlo no, porque exactamente. así se va a cámara con las dos campanas, digamos. Si después la otra parte no me apeló por altos, yo puedo desistir de la apelación y seguir adelante si el cobro. Bien. Y después de esta situación, tenemos que esperar que se deposite el dinero para cobrarlo. Como regla general, si solo esperás, podés estar esperando la vida entera. O sea, Claro. lo fundamental siempre es el impulso de las cosas en lo judicial. Si no impulsás, no avanzás. Entonces, una vez que yo tengo que el expediente vuelve de cámara y sé cuáles son los honorarios que me van a quedar, lo que tengo que hacer ahí es el siguiente paso, que es intimar al pago de los honorarios. Entonces, yo acá ya tengo dos cuestiones fundamentales. Una, sé cuánto es el número y la otra, sé quién me tiene que pagar, porque eso lo tengo en la sentencia. Entonces, lo que tengo que hacer es Claro. pedirle al juez que intime esa parte a pagarme. Ese es el siguiente Bien, paso. perfecto. Una Bien, vez que, perfecto. sí, No, te escucho, te escucho. una vez que yo intimo a la parte, es como que le estoy diciendo, bueno, te doy la última oportunidad de que me pagues, si no me pagas ahora, voy para adelante con la ejecución. Entonces, a partir de la intimación, se pueden abrir dos caminos. Uno que es que me paguen y entonces cobro, y otro es que no me paguen y entonces ejecuto hasta el cobro. ¿Es fácil para un profesional como nosotras, que no sabemos casi nada de derecho, resolver todas estas cuestiones o es importante tener algún abogado que nos gestione el cobro de estos honorarios? Mirá, a ver, no es obligatorio tener, vamos a decirlo en estos términos, vos podés avanzar todo lo que quieras sola, a menos que el juez te ponga un freno y te pida patrocinio. El juez te puede pedir patrocinio letrado porque está normado en el Código Procesal, en el artículo 56. Y vos me dirás, ¿pero cómo? Si yo presenté un informe pericial sola, porque soy profesional y estoy dentro del expediente, y para eso me trajeron al expediente, ¿cómo no voy a poder seguir haciendo presentaciones sola? Y esto es la diferencia entre una cosa y la otra es que en la primera parte vos estás como auxiliar de justicia propiamente dicho para ser auxiliar del juez, entonces la presentación no tiene que tener patrocinio porque sos vos la que está hablando de lo que vos sabés, pero cuando empezás a ir por el lado de la ejecución de honorarios, ya estás entrando en el terreno que ya no está dentro de tu materia, sino dentro del derecho, porque es derecho procesal. Entonces ahí es donde los jueces muchas veces piden patrocinio. Pero si no lo piden y vos conocés el procedimiento y conocés qué es lo que tenés que hacer, podés seguir solo hasta el cobro sin problema. Pero sería mucho más ágil para un profesional cobrar en mejor tiempo si tuviésemos algún abogado que nos estaría agilizando este paso, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que nosotros estamos todo el tiempo con esto, o sea, es Claro. diario, entonces ya sabemos que ante tal cosa ya sabemos que tenemos que presentar, en qué momento, qué tenemos que hacer después, qué tiene después y qué viene después. Y se abre un montón, a veces pasa que vos conocés el procedimiento como perito, pero ese procedimiento se abre en ramificaciones desconocidas que hay que resolver para avanzar. Y ahí está donde nosotros ayudamos. Sí, y aparte la realidad es que el desconocimiento de todas estas cuestiones, de cómo
solicitar la regulación de honorario, todos estos pasos que vos nos fuiste contando, Mariano, la realidad que nos excede completamente y podemos llegar a abandonarlo, a la causa, abandonarla a la causa y quizás no cobrarla nunca más. Entonces, yo desde mi parte creo que nos conviene esto de tener algún asesor o algún abogado que nos agilice todas estas cuestiones. Sí, y Se ve aparte, bastante esto de que el perito no cobre porque abandonó la situación, se cansó de absolutamente, esperar. absolutamente. Un gran porcentaje de los expedientes que yo recibo es porque, me quedó este para cobrar. Y lamentablemente muchas veces ese me quedó este para cobrar no está ahora en la misma situación que estaba en el momento que lo hubieras cobrado si lo hubieras impulsado. Porque por ahí hay una aseguradora que ya está, esa misma aseguradora está quebrada ahora, o porque las condiciones de los honorarios qué sé yo, la forma de liquidar cambió, o X cantidad de cosas que no es lo mismo agarrarlas en el momento que la tendrías que agarrar que años después. Eso lo vemos mucho. ¿Y qué pasa si pasaron 5 años, ¿sí? Y no se dictó sentencia, la causa quedó en suspenso, se dice cuando queda así sin resolución? ¿Qué Sin pasa impulso, sin impulso? ¿no? ¿Qué pasa con esos honorarios de peritos que, nada, quedaron ahí en el camino? Mira, la ley tiene una solución intermedia que está en el artículo 11, si no recuerdo mal, 11 o 12, que dice que si vos pasó más de un año que terminaste tu trabajo pericial y el expediente no tuvo impulso, vos podés pedir ahí la regulación de honorarios. Pero esto es un arma de doble filo, porque vos estás pidiendo una regulación de honorarios en un expediente que no terminó, que está en la mitad de la prueba, quedó detenido. Entonces lo más probable es que te hagan una regulación provisoria de un monto X que no tiene ninguna cuestión, no está basado en demasiado y que va a ser seguramente a cargo del actor, porque es el que no impulsó la causa. Y que sea a cargo del actor, ya que sea a cargo del actor es un problema. ¿Por qué? Porque ese actor puede tener beneficio de litigar sin gastos, si es que no tiene recursos, o sea que no está obligado a pagar, o bien que no teniendo esto realmente no tenga recursos para pagar esos honorarios, o que sea imposible de ejecutar porque no tiene cuenta o no tiene saldo en la cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería el último recurso para hacer. Lo que yo suelo hacer con esas situaciones es, si estamos en el fuero civil, es pedir que se intime a las partes a manifestar si tienen interés en el pleito. Eso a veces funciona. Entonces el juez las intima y las partes ahí a lo mejor activan, porque el impulso es de las partes. Y si estamos en el fuero laboral, donde el impulso es del juzgado, o sea, el que tiene que llevar adelante el expediente es el juez, pido que se le dé impulso, justamente. Y a veces ahí también arranca, porque es que el expediente quedó. Es una situación medio rara, porque imagínate que hay una parte actora que abandonó el expediente. Claro, sí, sí, seguro. Entonces, que no está siguiendo adelante con los derechos que está reclamando. Y eso Ujú. puede tener un abanico de porqués. O sea, por ahí se dio cuenta de que no va a tener razón, entonces prefirió dejarlo así como está, o la aseguradora quebró, entonces sabe que ni ella va a cobrar. Puede tener un montón de facetas eso. Pero lo que yo recomiendo no es pedir la regulación en ese momento, sino tratar de que el expediente termine. Hacer lo posible porque se impulse. Claro, claro. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, pasó tiempo, me olvidé de esa pericia, no volví a entrar al expediente, como que la dejé ahí durmiendo? Se ¿No? dictó sentencia, pero nunca la reclamé. ¿Puedo reclamarla en algún momento o ya eh, no hay posibilidad de cobrar esa pericia Mira, que pasaron un par de años o 2, 3, 4 años? los honorarios se dice que prescriben a los 5 años. O sea que si Ajá, vos no reclamaste, no hiciste nada por tus honorarios durante 5 años, se entiende que ujú, no estás interesado en cobrarlos y que los exacto, abandonaste voluntariamente, digamos. claro. Eh, no te olvides que toda regulación tiene que ser notificada. Por lo tanto, vos tuviste que haber recibido una cédula eh, Ujú.
donde te avisan que tenés una regulación. A veces pasa que, como el juzgado, sobre todo en los fueros civil, no manda cédula, sino que lo mandan las partes. Bueno, las partes hicieron su acuerdo, regularon horarios, nadie mandó ninguna cédula, vos no te enteraste justamente porque no miraste el expediente. Pero nada impide que pasados 3 años, y vos ahí te acordaste y tenías los honorarios, que hagas lo que corresponde que hagas de procedimiento para ir al cobro, siempre. Bien, o sea que tenemos 5 años para acordarnos de que tenemos cajoneada una pericia ahí para cobrar. Sí, y te agrego, esos 5 años no son automáticos. O sea, si ponele que pasaron 7 años y vos querés reclamar, podés hacerlo hasta que te frenen, hasta que venga la parte que te tiene que pagar y diga, no, pasaron más de 5 años, prescribió. Pero si no lo hace y te paga, vas para adelante. Perfecto. O sea que si pasaron más de 5 años y quiero reclamarlo, hago el intento, por lo menos. Hacé el intento. No sé si voy a tener suerte, pero bueno, viste que si ya teniendo la opción de que a los 5 años prescribió, difícilmente. Pero bueno, hay que hacer el intento para las que tienen así cajoneadas pericias y que no han reclamado. Mariano, un placer estar con vos, qué maravilla. Muchas gracias. Quiero que nos des un consejo antes de terminar esta entrevista y después le podemos las podemos invitar a las colegas si quieren hacerte alguna pregunta más. Te volví loco esta noche. No, está bien, a mí me encanta hablar de esto, así que para mí está bueno. Consejo Buenísimo. número 1, ya lo dije, que es hacer el seguimiento de los expedientes. Bajo ningún concepto esperar a que otro haga algo, porque nadie va a hacer algo. Esto funciona como la vida, ¿viste? Nadie va a hacer algo por vos mejor que vos. Totalmente. En los expedientes se ve muchísimo eso, porque no olvidemos nunca que hay una parte que es la que me tiene que pagar, que no va a querer hacer nada para llevarme al cobro. Así que lo que yo más recomiendo es eso, justamente, no abandonar nunca los expedientes y ante alguna situación que entiendo que me va a exceder desde el punto de vista legal, bueno, consultar a un abogado o si yo veo que no sé para dónde agarrar, también, porque a veces es más fácil, se va más rápido, por más que yo tenga que pagar honorarios, porque somos profesionales todos, voy a llegar al cobro de mejor manera que si no lo hubiera hecho. Por supuesto. Hablando de esta cuestión de tener a un abogado que nos ayude con esto del cobro de honorarios, ¿cómo sería de parte nuestra el pago hacia ustedes? ¿Ustedes cobran un porcentaje cuando nosotros nos regulan los honorarios? ¿Hay que pagarlo de manera anticipada? ¿Cómo sería esa cuestión? No, creo que la mayoría trabaja de la misma manera, pero mi forma es cobrar al final cuando el perito cobra. O sea, Bien. todo mi trabajo es a resultado. Y claro. eso me lleva a mí a evaluar bien los expedientes que tomo, porque si yo de entrada veo que el expediente es un incobrable, prefiero decírtelo, mira, este expediente no se va a poder cobrar por X razón, y no tenerte con la expectativa de un cobro que no va a funcionar y ni yo trabajar sin cobrar, porque en definitiva yo cobro cuando cobras vos. Perfecto. Bueno, eso es un dato súper importante, porque bueno, muchas veces uno piensa, bueno, contrato un abogado para que me ayude en el cobro de honorarios y no tengo la plata para pagarlo ahora. Entonces, esto de que se arregle, digamos, un porcentaje del honorario, es importante saberlo. Sí, es costumbre ya eso. O sea, es como que se maneja así, es así. Sí, sí. Bueno, y realmente para que las colegas que están hoy escuchándonos sepan que es importante tener a alguien que nos acompañe y que sepa, porque a mí me ha pasado de abandonar causas, por eso lo traigo también acá, uno se cansa, estamos en otro ámbito, no son las aguas en las que nos gusta movernos, entonces, bueno, terminamos abandonando la situación. Es preferible compartir o contratar a un profesional que se encargue de que podamos cobrar estos honorarios y que a lo largo del proceso podamos obtener estos honorarios. Exacto. Y otra cosa que también recomendaría, ya que me preguntaste, ya referido a esta cuestión del profesional que te ayuda a cobrar, es
indagar un poquito cuál es la experiencia que tiene ese abogado en la cuestión pericial, porque esto, como todo, si vos tenés una especialización que te dedicas a eso, vas a estar, la cuestión va a estar mucho más aceitada que al que no. Y lamentablemente en este caso, esta tarea muchas veces para mis colegas se toma como una tarea de segunda, que yo hago cuando por ahí no tengo tantos juicios de envergadura, digamos, ¿no? Entonces, cuando el trabajo vuelve a aparecer, esto se relega un poco. Cosa que a mí no me pasa, dicho sea de paso, porque me dedico a esto en forma exclusiva. Porque todos quieren estar con vos, Mariano, esa es la realidad. No. Y ya que todos queremos tener un Mariano cerca, te pregunto, si estamos a distancia, porque yo estoy en Rosario, vos estás en Buenos Aires, ¿yo podría contratarte a vos para que me patrocines y que puedas ayudarme con el cobro de honorarios? ¿Hace falta que estés presente, digamos, de manera física, que vayas al juzgado, o me podés acompañar desde la distancia? Mirá, siempre que acá lo que va a contestar esa pregunta perfectamente es si dónde tenés vos el expediente. Si el expediente está en el PJN, contá conmigo. Porque Bien, perfecto. todo el procedimiento es virtual y la firma del escrito también es virtual, y entonces no hay por qué acudir a un estudio a firmar en persona, ni mucho menos. No hace falta que vos vayas al juzgado, no te van a llamar. Vas a ser el representante, obviamente, a través de las vías online. Exacto, A través del sistema. sí, pero a veces pasa que hay cuestiones que se ponen tan, digamos, se controvierten tanto que a veces es necesario ir a la mesa de entrada a hablar con la persona que lleva el expediente para que me aclare por qué me estás pidiendo esto 20 veces, y entonces yo presento el escrito que vos necesitas que yo presente para que mi cliente cobre. Eso pasa, pero pasa poco, digamos. El manejo del expediente es virtual casi 100%. No nos olvidemos que en todo juicio hay una puja de intereses, ¿no? Y a veces se complica mucho. Claro, sí, sí. Bueno, Mariano, yo no te voy a retener más. Quiero que alguna de las colegas, si quiere hacerte alguna pregunta, y mientras las chicas van a preguntar, yo voy a enchufar mi computadora porque me estoy quedando sin batería. Chicas, ¿alguna quiere hacerle alguna pregunta al doctor? ¿Hay ahí alguien que sea perito y que tenga alguna yo duda? le quiero preguntar algo. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, Encantada. vale. Muy claro todo, ¿eh? Bueno, Muchas gracias. Gracias. Yo te quiero consultar, cuando las partes arreglan por afuera, como vos bien lo mencionaste recién, y no te invitan a convidarte un honorario, ¿cómo se hace ahí en ese caso? Mira, si estás en el fuero laboral, las partes pueden conversar por afuera, pero para que a ver, la ley de contrato de trabajo, el artículo 15 de la ley, tiene una cláusula, digamos, dispone que para que el acuerdo sea válido tiene que ser pasar por... Homologado. Claro, tiene que ser homologado en sede administrativa o judicial. Entonces, no hay manera de que las partes acuerden algo que no pase por el expediente. Entonces, si las partes ahí no te llaman ni nada, vos vas a ver el acuerdo y en ese momento, cuando se homologa, pedís regulación. En el fuero civil, generalmente va por el expediente también, porque ahí hay una cuestión de aseguradora que quiere que justamente sea bien visible el acuerdo para que no se le reclame nada más. Pero a veces, y sobre todo cuando no intervienen aseguradoras, se puede llegar a haber un acuerdo por afuera y entonces vos no te enterás. El síntoma de eso es que el expediente se detiene. Sí, sí, sí. Y ahí es cuando vos, lo que hablábamos antes, ¿no? Vos podés pedir que se le intime a las partes a... A ver, esa conducta de las partes no es gratuita, digamos, para ellas, porque si no hacen nada en el expediente, el juzgado de oficio, o sea, sin que se lo pida a nadie, a los 6 meses puede decretar la caducidad de instancia. Eso significa que se abandonó el expediente y entonces todo lo paga la actora. Entonces, a partir de pedir que se las intime a impulsar, estás como diciendo, bueno, yo estoy pendiente de esto, entonces metan el acuerdo que hayan hecho, porque si no, pueden decretar la caducidad. Perfecto. Bueno, y cuando uno le pide al juez un adelanto de gastos, ¿eso forma parte de nuestros honorarios o nada que ver?
No, son cosas diferentes porque justamente, como decía antes, la naturaleza de cada cosa. El adelanto de gastos te están dando lo que vos tenés que pagar para hacer la pericia de tu bolsillo, si no. En cambio, los honorarios son de una cuestión de retribución por el trabajo realizado. Así que no se mezcla una cosa con la otra. Y cuando no es de nuestra especialidad, porque la fonoaudiología tiene muchas subespecialidades también, pero nosotros a la vez contratamos a una persona, porque por ejemplo en mi provincia pasa que yo estoy sola como perito. Entonces, a veces me ha pasado que también me tocan que no tienen que ver con mi especialidad, pero uno puede contratar a otra persona y nombrarla en el expediente, ¿o no se puede eso? No, vos no podés nombrarla. Vos lo que podés hacer es explicarle la situación al juez. El perito sos vos, porque venís de una lista, pero vos lo que podés hacer es decirle, para esta situación en particular, yo necesito hacer esto, esto, esto y esto, se lo pedís directamente. Entonces, lo que vos lográs con eso es que el juez determine si para lo que vos tenés que hacer está justificado que vos traigas a otro profesional al expediente. En ese caso, y va a tener que también definir si ese profesional se le va a regular aparte de lo que te corresponde a vos. Claro. No, sí, a mí me tocó en un caso hace como muchos años, un caso que era de varias especialidades de la fonoaudiología, y bueno, y yo contraté a 3 o 4, no me acuerdo cuántas fueron, y después yo hice un informe general de esas evaluaciones, digamos, ¿no? Ajá. Bueno, igual, entre paréntesis, nunca cobré. Hace como 16 años. Que era un caso bastante conocido y polémico del hierro adulterado, que provocó un embarazo anticipado, un parto espontáneo a los 5 meses. El chico nació con algunas dificultades, entonces, bueno, fue eso. Y bueno, me lo dejaron hacer a eso, porque claro, eran varias especialidades y nosotros a veces no podemos abarcar todo. Vos pensás que el juez tiene que resolver una cuestión y esa cuestión puede tener muchas aristas, y si para resolver eso es necesario que intervengan otras personas que te exceden a vos, y bueno, si vos se lo propones y el juez ve que realmente es así, ¿y por qué no lo va a aceptar? Y una última pregunta, más o menos ¿cuánto se calcula o se destina de porcentaje para el abogado cuando nos ayuda a cobrar En general es un 20%. Ah, bien, perfecto. O sea, tengamos siempre en cuenta que cuando la cosa se pone fea, o sea que no hay cobro, no pagan, no solo vas a tener el cobro del honorario, sino que también vas a tener una liquidación de intereses por la mora en el pago. O sea, es generalmente el porcentaje sobre todo monto que se logre cobrar. Y por supuesto apuntamos a cobrar lo más posible. Claro. Sí, después están las retenciones que nos hacen, el IVA y todo el tema, pero bueno. Sí. Eso es un tema aparte del que nadie escapa. No sé, viste que ahora acaban de agregar lo del IVA. No sé. Por lo menos acá en Neuquén sí. En Capital el IVA, si vos sos responsable inscripto, el IVA te lo tienen que pagar aparte, o sea, la parte tiene que pagar tus horarios y el IVA, pero cuando vos lo cobras a través del banco judicial, porque eso entra por expediente, te hacen una retención. Claro. Entonces vos terminas cobrando menos IVA del que cobras. Sí. Pero bueno, es una cuestión que a mí también me pasa como abogado cuando cobran horarios en los expedientes. Es algo que no podemos manejar. No. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna de las chicas quiere hacerle una pregunta al doctor? Aprovechenlo, que está hoy con nosotros. ¿Estamos? Bueno, Mariano, yo te voy a dejar ir, ya nos pasamos 15 minutos de lo prometido. No pasa Realmente nada. Un placer tenerte. Ya me vas a tener ahí, ya te voy a llamar por teléfono por una situación que tengo, bueno. y necesito tu ayuda. Así que
mañana o pasado ya te contacto. Bueno, Bueno, pasado dale, el dale. sábado, de última te llamo el lunes. Te llamo el Dale, lunes dale, dale. y vemos cómo me podés ayudar. No, Sí, una causa bastante complicada, comercial, pero muy complicada. Bueno, así que sí, se me están quemando los papeles, ya no sé cómo resolverlo, así que me parece que tu ayuda va a ser la solución a mi problema. bueno, buenísimo. Bueno, Yo te agradezco un placer. mucho, agradezco mucho la convocatoria. A mí es una cosa que me encanta hablar de esto porque es lo que hago y me encanta hacerlo. Me dedico a esto con mucha alegría. Y bueno, espero que tengan suerte en las labores periciales respectivas. Y sobre Gracias. La verdad que estamos haciendo una formación bastante completa. La fonoaudiología es una carrera, es una profesión bastante nueva y esta área, particularmente lo laboral, pericial y legal, es prácticamente desconocido. Son aguas completamente desconocidas para las fonos. De hecho, las que me contactan, muchas me dicen, yo no sabía que podíamos hacer esto. Así que bueno, la idea también de armar esta profesión es difundir todo lo que Exacto. podemos hacer. Fundamental. Esta es una de los caminos que podemos tomar, pero hay muchos más por recorrer y la verdad es que conocer en detalle todas estas cuestiones para nosotras son súper valiosas. Y sabes que sobre todo para derribar mitos, porque hay esa cosa, esa nube que dice, no, trabajamos, no nos pagan, no es así. Hay casos y casos, como en todo, como en toda la justicia. Totalmente. Y aparte, realmente, yo lo primero que le digo a las chicas es, anótense en el Poder Judicial, sean peritos. La experiencia que se adquiere siendo perito es única, porque se atraviesan un montón de situaciones donde no tiene demasiado que ver con la práctica clínica diaria que tenemos habitualmente. Entonces, meternos en esta área nos da también otro poder, otra fuerza, meternos en otros lugares que al principio son incómodos de estar y de transitar, pero ya después uno se mueve como pez en el agua y realmente la experiencia que se adquiere es maravillosa. Y es un área súper apasionante, como ya lo dijimos. Yo también, Mariano, soy una apasionada, una loca, las chicas ya saben que soy una loca de esta área. Me la paso investigando, estudiando y escribiendo, y ya dentro de poquito saco un librito sobre esta área de la fonoaudiología. Y la realidad es que lo que quiero es que crezca y que podamos colocar la fonoaudiología también en un lugar importante. Más allá de lo que hacemos clínicamente, que es enorme y maravilloso, también podemos abarcar estas áreas y ocupar nuestro lugar. Sin duda. Es un placer tenerte, Mariano. Ojalá podamos tenerte en algún otro momento, en otra oportunidad, porque preguntas no nos van a faltar seguro. Así que bueno, te despido. Un enorme placer, ya te lo dije 1000 veces, pero realmente maravilloso tenerte con nosotras. Gracias. Mariano, nos vemos. Un beso grande. Adiós. Estamos al habla. Chau, chau.